soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un bizcocho súper jugoso y húmedo de queso mascarpone. Hoy les traigo una receta de un ponqué o bizcocho de queso mascarpone. Para quienes no conocen este queso o no están familiarizados, es un queso italiano con el que se hace el tiramisú. Pero si en casa no lo tienes o en tu país no es muy fácil de conseguir, entonces lo puedes sustituir por algún queso crema y tu bizcocho no será exactamente igual, pero también quedará muy bien. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Este bizcocho es suavecito, esponjoso, húmedo y tiene como característica que tiene un delicado sabor, así que ya lo puedes ir apuntando entre tus bizcochos favoritos. Así que vamos con la receta. Bizcocho húmedo o ponqué de queso mascarpone. La cantidad de ingredientes, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, las encuentras en la app de Ponquecitos and Cakes y en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol y con la ayuda de un colador vamos a tamizar nuestra harina junto con el polvo de hornear o levadura química. Esto lo hacemos para que nuestro bizcocho quede más esponjoso y aireado. Y una vez ya esté todo perfectamente tamizado, reservamos. En el bol de la batidora eléctrica vamos a colocar el azúcar, la sal y los huevos, a los que te recomiendo romper por separado para confirmar que estén en perfecto estado antes de incorporarlo a los otros ingredientes. Y batimos a máxima velocidad. El tiempo de batido es de unos 4 o 5 minutos, para que nuestra mezcla vaya adquiriendo una textura bien espumosa, llena de aire, y cambiará de color. Es importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente, incluyendo el queso, para que así se integre mejor la mezcla. Ahora vamos a colocar el queso mascarpone en nuestra mezcla y batimos por unos 30 o 40 segundos. Es importante bajarle la velocidad a la batidora para que nuestra mezcla no pierda su volumen. Vamos a colocar la mitad de los secos, poco a poco, para que se vayan integrando muy bien. Una vez esté bien mezclado, vamos a incorporar la nata o crema de leche, el aceite y la vainilla. Y batimos durante unos segundos más. Ahora incorporamos la otra mitad de los secos, evitando batir en exceso, solamente hasta que esté todo bien integrado, obteniendo una textura bien cremosa y brillante. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Engrasamos nuestro molde ya sea con spray desmoldante o con mantequilla y harina. Estoy utilizando un molde de bunké, pero puedes utilizar un molde alargado o también puedes utilizar un molde circular de 20 centímetros. Y vertemos nuestra mezcla cuidadosamente por todo el molde. Giramos sobre la superficie y damos unos pequeños golpecitos para sacar cualquier burbuja de aire que se encuentre dentro. Alisamos la superficie con una cucharita o espátula y llevamos a hornear. Horneamos a 180 grados centígrados durante 60 minutos aproximadamente, o hasta al pincharlo con un palito este salga limpio y seco. He horneado con calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible. Una vez listo, lo dejamos 5 minutos sobre una rejilla y pasados los 5 minutos ya podemos desmontar y dejamos sobre la rejilla hasta que esté completamente frío. He realizado un corte para que puedas apreciar su maravillosa miga. Te recomiendo disfrutarlo cuando pasen 24 horas y los jugos del bizcocho ya estén bien asentados y su sabor será muchísimo más delicioso. Este bizcocho se mantiene perfecto a temperatura ambiente por 3 días. Si no lo vas a consumir en 3 días, sí te recomiendo refrigerarlo porque recuerda que contiene queso, guardándolo siempre dentro de un bol con tapa de cierre hermético para que no pierda su humedad. O si no, también otra alternativa es partir en porciones y congelar y sacar de la nevera el día que lo vayas a disfrutar. Este bizcocho ha entrado dentro de mi lista de bizcochos favoritos. Es ideal para comérselo solo, para tartas con fondant, para layer cake o para lo que tú quieras. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así, recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao! Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más.